Bienvenidos a un nuevo episodio de Shiji Insight Podcast. En esta ocasión, para este episodio, contamos con Carlos Tendra de Mabrian. Hola, Carlos. Hola, Florencia, buenos días. Muchísimas gracias por unirte a este nuevo episodio y por introducirnos un poco a Mabrian Technologies. Doy unos pocos datos sobre ti. Tú eres, como bien dice en la leyenda, eres partner y el Chief Marketing Officer de Mabrian, donde llevas pues cerca de una década, creo que alrededor de unos 7 años, pero ahora nos das un poquito más de datos. Y bueno, nos hablarás un poco sobre tu perfil y sobre, en este caso, el propósito de Mabrian. Y bueno, creo que aparte de ello, solo añadir que eres un apasionado del mar y de los viajes, si no me equivoco. Así es, así es. Muchas gracias a vosotros por invitarnos a participar, lo hacemos con mucho gusto. Pues como bien dices, llevo ya voy a cumplir 8 años en Mabrian, en diferentes roles, pero ahora mismo estoy dirigiendo la parte de marketing y de comunicación. Y Mabrian es una empresa que se dedica a, a la gestión y al uso de datos, de grandes volúmenes de datos, lo que se conoce como Big Data, para ofrecer a clientes, que nuestros clientes son normalmente destinos turísticos, información actualizada y contextual para ayudarles a tomar mejores decisiones. Es una definición muy etérea de lo que hacemos, pero básicamente es transformar datos en información. Todo eso lo hacemos con muchísima tecnología, con inteligencia artificial desde 2013, cuando se fundó la empresa. Así que ha sido todo un itinerario de evolución en el uso de toda esta información que hoy en día está disponible, o datos disponibles sobre todo el ciclo de viaje, de manera digital, quiero decir, y cómo ha ido evolucionando la tecnología, pues para poder ofrecer a los destinos una visión bastante global de las tendencias turísticas. Son básicamente 4 pilares donde nos enfocamos. El primero es ayudar a entender cómo evoluciona la demanda turística a nivel global. El segundo es entender cómo está la oferta turística de un destino y cómo está a nivel competitivo ese destino con respecto a cualquier otro destino del mundo. El tercero sería cuáles son la evolución de las motivaciones y el sentimiento de los viajeros a nivel general para los destinos turísticos. Y el cuarto sería pues todo un enfoque relacionado con la sostenibilidad turística, es decir, cómo podemos ayudar a los destinos turísticos a hacer análisis y seguimiento de ciertos factores de sostenibilidad, ¿no? Y todo eso, pues como te decía, muy enfocado en destinos. Correcto, porque la realidad es que tanto Mabrian como Shiji, y si nos vamos a algunos productos en concreto, como pueda ser pues, Review Pro Reputation, sí es cierto que somos muy complementarios, porque vosotros vais más a un nivel macro y en este caso nosotros vamos más a un nivel micro. Vosotros habláis normalmente de predicciones a futuro y nosotros vamos sobre datos que ya han ocurrido, ¿no? Datos a pasado. Nos ha tocado alguna que otra vez que hemos compartido estrado, por decirlo así de una forma, hemos compartido el escenario y la realidad, que para mí es muy interesante ver este doble enfoque y sobre todo el pasado nos cuenta una historia y siempre nos va a poder ayudar a entender, ¿no?, mejor el futuro y las predicciones. Y vosotros, tú me hablabas de Mabrian, de la empresa que empieza en el 2013 y hay un punto importante, ¿no?, de conexión, que es el de la experiencia del cliente. Y quería que ahondaras un poquito sobre qué es la experiencia del cliente para vosotros y cuál es el tipo de datos, en este caso, que manejáis. Sí, totalmente. De hecho, diríamos, la semilla de Mabrian, que nace en 2013, que es que la empresa es fundada por Santi Camps. No lo he dicho, está fundada en Menorca, estamos muy orgullosos, somos menorquines la mayoría. De ahí mi pasión por el mar. Entonces, la semilla y cómo se fundó la idea de negocio fue utilizar toda la información que existe en redes sociales y en portales de travel que vierten los usuarios de manera espontánea para entender tendencias. Ese fue, diríamos, la idea inicial. Estamos hablando de 2013, algo que era bastante novedoso en el pleno boom del uso de redes sociales, ¿no? Entonces, en base a eso, se desarrolló un algoritmo dotado de inteligencia artificial y de una técnica que es el procesamiento del lenguaje natural y machine learning para entender, basándonos en interacciones espontáneas de los viajeros, entender cuáles eran las motivaciones de viaje de un viajero a un destino y cuál era el sentimiento de esa experiencia, ¿vale? Todo eso se fue elaborando y
el core siempre fue identificar, pues ese, ¿no? El sentimiento y las motivaciones de los viajeros a nivel global, lo cual no es nada trivial porque no era algo que existiese de ninguna manera. Es decir, se podía poner el foco en España porque éramos una empresa española, pero lo que se definió desde de un inicio era que era muy interesante tener la visión global porque el sector turístico es global, obviamente global, pero cada vez más. Si nos damos cuenta, cada vez está mucho más globalizado, ¿no? Y entonces entendíamos que eso era súper importante. A partir de ahí, 2 años después, en 2015, iniciamos todo un proceso de incluir otras fuentes de datos, ¿no? Como puede ser la conectividad aérea, el alojamiento, el gasto de los viajeros, la movilidad, etcétera. Sí, porque al final había maneras de entender, ¿no?, los activos desde un punto de vista probablemente pues, reputacional, o también un poco más sobre información como la que te pueda dar las encuestas, ¿no? Pero al final siempre estamos hablando de algo concreto y sí que faltaba, ¿no?, como ese conglomerado del destino que al final es mucho más que el hotel en sí, ¿no? Totalmente, sí. Es decir, las metodologías tradicionales para entender motivaciones de viaje y sentimiento, que son las encuestas, principalmente, ahora estoy hablando desde la perspectiva de un destino, desde la perspectiva de un negocio hotelero, por ejemplo, o alojativo, Mm. sí tienen herramientas para entender muy bien lo que está pasando en su universo, ¿no? Propio, y herramientas muy buenas como las vuestras, que son muy tácticas para poder incluso interactuar con los usuarios, ¿no? Y detectar pues dónde hay que actuar de una manera muy ágil. Nosotros vamos a una visión un poquito más global y la metodología que tenían y siguen teniendo, porque es totalmente complementaria a los destinos, es básicamente hacer encuestas, ¿no? Las encuestas están muy bien, pero tienen dos hándicaps principales. Uno es la periodicidad de actualización, es decir, Ujú. encuestas puedes hacer X veces al año, pero no puedes hacerlas todos los días, obviamente, porque tienen un coste y, bueno, necesitan un tiempo de elaboración y que tienen un sesgo implícito de, pues, el volumen de muestra, el momento en que haces la encuesta, cómo seleccionas la muestra, qué incluyes en las preguntas. El hecho de preguntar ya introduce un sesgo. Es decir, ya estás Ujú. limitando las respuestas cuando tú introduces una pregunta, ¿no? Nuestra metodología es totalmente complementaria porque lo que hace es observar y analizar y sacar conclusiones. No preguntamos nada, simplemente observamos qué dicen de manera espontánea cuando un visitante visita un destino. A partir de ahí lo organizamos con un sentido turístico, ¿no? Pues hemos desarrollado unas agrupaciones por productos turísticos, por actividades, por atractivos, etcétera, etcétera, de manera que con una metodología estandarizada podamos entender esos patrones y poder comparar esos patrones entre mercados y entre destinos. Mm. No, es interesantísimo, por la que la verdad yo siempre pensando un poco desde la visión más del hotel, ¿no? Donde sí es cierto que se pueda, como tú decías, ¿no? La muestra, al final la muestra puede variar, varía vinculada a la estancia media, quiero decir, bien sea un día y medio, bien sea 5 días, es decir, al final te vas nutriendo, ¿no?, en todo lo que es en hotelería, no solo de lo que es ese tipo de los comentarios, que son un feedback más bien desestructurado, pero también de ese feedback estructurado que al final te viene por encuestas, pero como tú dices, al final cuando lo extrapolamos al destino tiene una complejidad diferente, ¿no? Y este apartado es muy interesante. Y una pregunta, Carlos, porque imagino que para todo esto has hablado antes de NPL y la inteligencia artificial ha tenido que estar presente, si bien no la generativa probablemente desde vuestros inicios, pero sí ha tenido que estar presente en todo este proceso de análisis de los datos. Totalmente, sí. Es que si no es a través de desarrollos de inteligencia artificial, es muy difícil, por no decir imposible, hacer una gestión del volumen de datos que tenemos que manejar a diario. Si nos imaginamos solo el volumen de interacciones en redes sociales relacionadas con turismo que suceden al día a nivel global, es una cantidad ingente. Solo esa fuente de datos llegar a estructurar, filtrar y sacar conclusiones sería totalmente imposible si no fuese a través de máquinas capaces de hacerlo y capaces de aprender sobre su propia experiencia, que es básicamente lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Lo que conocemos o lo que yo he etiquetado como inteligencia artificial tradicional, ¿vale? Que es la de, bueno, pues las máquinas aprenden sobre sí mismas y son capaces de ofrecernos resultados. Ahora estamos en otro paradigma, desde hace un par de años o 3 años ya, ¿no? Con todo el tema de la inteligencia artificial generativa,
que lo que ofrece es otra cosa, que también la estamos incorporando no tanto a nivel de producto, de análisis, sino como usabilidad de toda la información. Es decir, por un lado, la inteligencia artificial nos ayuda mucho a encontrar correlaciones de datos y de información para sacar conclusiones, y la inteligencia artificial generativa nos está ayudando a sacar conclusiones de información. Es decir, una información ya curada a través de la IA tradicional, la IA generativa nos está ayudando a sacar conclusiones interrelacionando información y, sobre todo, facilitando mucho la interpretación de esa información y dando conclusiones de tendencias. Es decir, ayudando a la digestión de esa información a un humano que en nuestro caso son los gestores de destinos, ya sea para promoción o para cualquier otro tipo de necesidad. Carlos, ¿y nos podrías dar un ejemplo? Claro, pues mira, de las interacciones, de las interacciones que captamos en redes sociales, nosotros podemos calcular un índice que se llama índice de percepción de seguridad, por ejemplo, Ujú. ¿no? Y os puedo hablar de un ejemplo concreto que es muy visual, ya tiene unos meses, pero creo que es interesante. Uno de nuestros clientes en Medio Oriente estaba muy preocupado por la posible afectación que pudiese tener en la percepción de seguridad de su país, de su destino, el conflicto que existe en la Franja de Gaza, Ujú. pese a que están lejos, están lejos. Entonces, nosotros basándonos en todas las interacciones de los viajeros que visitan ese destino y visitan destinos de alrededor, podemos calcular un índice que es el índice de percepción de seguridad y ver cómo está fluctuando con respecto a la evolución contextual geopolítica en esa zona. Los resultados no fueron buenos porque estaba afectando de una manera clara ese conflicto a la percepción que se tiene. La percepción no tiene que ver con que el destino sea seguro o no, sino cómo un mercado u otro nos percibe, ¿no? En ese mismo, en ese mismo análisis incluimos otros países, otros destinos que incluso estaban más cercanos, que curiosamente, voy a poner el caso de Grecia, está bastante más cercano a nivel geográfico del conflicto, pero se veía mucho menos afectado, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí tenemos sesgos de percepción en todos los mercados en cuanto pues por ejemplo, a la mayoría religiosa que pueda tener un país, ¿no? Los países musulmanes se ven más afectados Mm. que los países no musulmanes, ¿vale? Y esos son prejuicios, sesgos, como lo queramos llamar, que existen. Nosotros no valoramos si están bien o están mal, o sea, y cada mercado es diferente. Entonces, para un destino es muy interesante conocerlo porque puedes modular mejor la comunicación. Primero, puedes prever mejor las llegadas por mercados y segundo, puedes modular mucho mejor la comunicación para hacerles entender, ¿vale? Todo esto es un trabajo que a partir de la inteligencia artificial nosotros le ayudamos a sacar conclusiones a través de nuestro equipo de analistas. Hoy en día, todo este proceso es mucho más rápido porque con la inteligencia artificial generativa lo que va a hacer es hacer una lectura en la periodicidad que le digamos de esos indicadores y sacarte conclusiones y avisarte de que, Ujú. ojo, cierto mercado está fluctuando a la baja en su percepción de seguridad porque le está afectando cualquier cosa, ¿no? Y proactivamente avisarte y decirte, recomendarte qué es lo que deberías hacer, ¿vale? Ese sería el gran salto de usabilidad, ¿no? Que ya no necesitas estar tan encima, sino que puedes automatizar que la máquina te proponga acciones a través de pues una realidad que está viendo en la plataforma o en el estudio que hagamos. Vale. No, y es interesantísimo también lo que el destino luego puede extrapolar pues, a los operadores, a los hoteleros, a todo el ecosistema, ¿no? Turístico al final, porque tú lo que estás poniendo es en alza o dando datos a una percepción que ellos tienen, pero al final lo que haces es afianzar esa duda, esa preocupación, digamos, dices, sí, esto realmente, tal y como tú lo piensas, está afectando, estos son los datos, y lo que dices tú, no, pues cómo al final comunico, cómo trabajo con los distintos actores del sector turístico
en este caso de esta región o de este país, o no sé si es una ciudad en concreto, pero al final les das las herramientas, ¿no? Para poder al final ponerse en contacto, bueno, o bien ponerse en contacto de alguna forma, pues los hoteleros con el cliente que está por llegar y puedes Sí. adelantar también a dudas que puedan tener, ¿no? Entiendo que hay múltiples usos de Mira, la información. en este caso hay un uso muy directo y es que nuestros clientes, de nuevo, son normalmente destinos, pero ellos Sí. tienen, lo que hacemos es generar un canal de comunicación o unos informes periódicos o como ellos Sí. prefieran, para que toda esta información contextual llegue al sector privado, ¿vale? Que no olvidemos, Vale. yo siempre remarco que el sector privado es el turismo. Los destinos, las instituciones públicas que gestionan y promocionan destinos son importantísimas, pero si no hay un sector privado que Vale. realmente active las cosas, no Sí. hay turismo. Entonces es súper importante que esa información que están manejando actualizada llegue al sector privado para que tomen decisiones. Entonces, si yo tengo un hotel y me llega un informe por el cual sé que ciertas nacionalidades son mucho más sensibles a la situación y está cayendo su percepción de seguridad, posiblemente yo pueda cambiar mis prioridades en cuanto a promoción y dedicar los Ujú. esfuerzos a otros mercados que sé que van a tener un retorno más rápido o más asegurado porque son menos sensibles a lo que está pasando, aunque esté lejos de mi ubicación, ¿no? Entonces, diríamos, decisiones muy tácticas que te van a repercutir en el día a día de la explotación de un hotel, ¿no? Si hablamos de un hotel. No, no, totalmente, totalmente, súper, me parece muy interesante y te agradezco por el ejemplo, porque a veces necesitamos bajar a tierra, ¿no? Porque tú nos explicabas Claro. los usos pero digo, si nos vas a poner un ejemplo, le va a quedar mucho más claro a todo el mundo lo que es, en qué se transforma, ¿no? Todo esto que explicamos de manera un poco más Sí, teórica. porque no olvidemos que esto sale de interacciones en redes sociales, ¿no? Que es Ya, súper ya. curioso, pero es así, ¿no? Cuando están a gran escala y volúmenes enormes, pues sí podemos entender esos patrones. Y he usado este ejemplo porque estaremos de acuerdo en que la seguridad es el factor clave Sí, clave, a la hora de totalmente. irnos de viaje a algún lugar. Es decir, puede ser muy barato, pero si tú no te percibes, o sea, no percibes que va a ser seguro, no vas ni regalado, ¿no? Entonces, ese yo creo que es un ejemplo muy gráfico. No, no, es un ejemplo muy gráfico y totalmente actual, porque la verdad que con los años convulsos que llevamos, al final, lo que dices tú, la percepción de seguridad, yo creo que es el número uno y después viene todo lo demás. Y una cosa, porque recientemente, yo sabes que os sigo en medios y he visto un titular y ahora quería rascar un poco en el titular, aprovechando que te tengo por aquí y sabemos, ¿no? Que hay algo que es cierto que después del 2022 probablemente los precios digamos, en el mercado español los precios han ido subiendo. Bueno, yo creo que es algo que no afecta solo al mercado español, es algo que tiene probablemente una presencia global, este incremento del precio medio por estancia en hotel. Y recientemente ha salido un titular donde se comentaba que, digamos, para el cliente local, para el español medio, era más económico o compensaba más prácticamente irse a Bali de vacaciones que quedarse en España. En concreto, creo que el ejemplo era sobre las Baleares. Entonces, nada, quería simplemente aprovechar para que me explicaras un poquito más los detalles que se resumen en este titular. Sí, pues mira, es otro de las dimensiones o focos que ponemos, ¿no? No solo diríamos, en datos de comportamiento, sino también en datos transaccionales del sector turístico y en este caso relacionábamos lo que es el coste vacacional que incluye el traslado, sobre todo aéreo, o sea, el coste de un billete aéreo más el coste del alojamiento para, creo recordar que eran 10 días, en diversos destinos, ¿no? Y Ujú. una tendencia que estamos viendo, como tú bien decías, es el encarecimiento desde hace unos años bastante intenso de ambas cosas, tanto el transporte aéreo Ujú. como el Sí. alojamiento, ¿vale? Que, bueno, viene soportado por varios factores. Uno es una demanda espectacular, ¿vale? En el caso de España, pero una demanda, diríamos, pujante a nivel global. Como bien decías también, el incremento no es solo una cuestión de España, ha habido un incremento global, pero es verdad que en España los precios han alcanzado unos niveles que hacen que para el turismo nacional, tradicional y sobre todo el familiar, ¿no? Esos núcleos familiares que ya, pues supongamos que una media de 4 personas, pues puede resultar muy caro estar 10 días en un destino de Baleares, ¿no? Y si eso lo comparábamos a irte a un destino tan lejano como puede ser Bali, ¿no?
y que está de moda también, pues llama la atención que te puede salir más barato irte al otro lado del mundo que quedarte aquí. Eh, ¿Eso es algo negativo? No lo sé. Es decir, yo creo que al final España se quiere posicionar como un destino, Sí, pues premium, ¿no? La líder, verdad, sí. premium, queremos un turismo de calidad, entonces hay que tener en cuenta que lo que puede pasar es que el poder adquisitivo del turista o el visitante extranjero esté por encima del nacional y eso genera un desplazamiento, ¿no? Porque al final la capacidad es la que es, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va ese ejemplo y es una reflexión que ya digo, no sé si es en positivo o no, pero bueno, hay que tener en cuenta que si posicionamos el producto en ese nivel, pues puede generar fricción en algún tipo, en algunas partes de la demanda tradicional a nivel nacional. No, bueno, creo que es una reflexión importante hacer porque son años de escaladas de precios y también son años de apuestas por determinadas, ¿no? Han desembarcado determinadas cadenas en el destino, no solo Baleares, sino también a nivel nacional, cadenas que tienen una apuesta clara por un tipo de turista premium. Desde luego, tenemos un producto buenísimo, ¿no? Y claro, al final todo esto, es decir, hay que mirar hacia de dónde venimos para entender a dónde vamos, ¿no? Y creo que al final es importante pararse a reflexionar y a entender el motivo del encarecimiento y el por qué a veces, ¿no? Pues se buscan opciones más lejanas más que cercanas y la respuesta está, como siempre, en los datos. Totalmente. Y yo creo que como reflexión final, creo que en el caso de España nos enfrentamos a un reto eh, que es difícil, pero que no es un problema y es gestionar el exceso de demanda. Eh, no es un problema tener exceso de demanda. Lo que hay que saber es cómo gestionamos ese exceso de demanda para que se genere un equilibrio entre la actividad turística y la vida de los españoles, de los residentes, y el resto de factores que tienen que cuadrar, ¿no? Para que todo funcione, pero Para no morir de nosotros que éxito, tenemos como una se dice visión muy siempre. global, hoy en día trabajamos en más de 40 países, sabemos que España está en una posición muy privilegiada y que hacemos muchas cosas bien. ¿Que hay retos por afrontar? Obvio, pero que Sí. el posicionamiento es muy bueno. Bueno, siempre. Y oye, para cerrar el episodio, porque aparte se publica en el mes de agosto, con lo cual en pleno periodo estival, ¿cuáles son las tendencias que vosotros habéis vislumbrado un poco para el mes para el, digamos, sí, esta temporada de verano 2025? Pues aparte de lo que estábamos comentando en cuanto a tendencias de encarecimiento, es verdad que diríamos lo que es el encarecimiento de las vacaciones se está ralentizando, el incremento de precios, porque venimos de incrementos desde hace ya varios Ya. años, sobre todo desde 2022. Aún así quedan ciertos incrementos diferenciales este año. La demanda internacional muy, muy pujante, es decir, lo que acabo de decir, ¿no? Está cubriendo una parte de la demanda nacional. No nos falta demanda. Va a ser una temporada probablemente de récord en cuanto a resultados. Quizá no en cuanto a volumen de personas, pero también es lo que se busca, es la realidad. Es Ujú. decir, lo que se busca es un equilibrio entre bajar la presión humana turística, que es lo que genera a menudo, pues, diríamos, inconveniencias, pero que no baje lo que es el aporte económico, ¿no? O sea, que eso sería positivo. Luego vemos tendencias en cuanto a destinos, vemos surgir destinos de interior cada vez más. Esto es algo que también se inició curiosamente con todo el tema de salir de la pandemia, todos aquellos destinos de interior, ¿no? Que se potenciaron pues porque se reactivaron los viajes más por carretera que por avión, ¿no? Entonces, todo eso y sobre todo sobre el norte de España vemos una tendencia al Sí. alza en todos los aspectos que se va consolidando año tras año, también por el factor climático, bueno, Mm. últimamente la verdad es que lo que llevamos de 2025 cada vez tiene casi menos importancia porque estamos viendo que las olas de calor están afectando a todo el país de manera clara. Sí vemos que hicimos un estudio con nuestra empresa partner, que hay movimiento hacia países nórdicos, es decir, zonas más frescas. También Alemania tiene ciertos incrementos de demanda en cuanto a, diríamos, tendencias geográficas y en cuanto a tendencias de intereses turísticos, lo que venimos viendo desde hace unos años es que va incrementando bastante
la preferencia por actividad, por el turismo activo y natural, contrarrestando lo que viene a ser el puro sol y playa, ¿no? O las motivaciones tradicionales de vacaciones que eran pues sol y playa, actividades familiares, el cultural. El cultural sí se mantiene, la verdad que es un interés que se mantiene bastante, pero sí vemos cómo surgen otros que son más de, diríamos, lo que nosotros etiquetamos como motivaciones experienciales, es decir, que te conectan algo más con algo que vives en el propio destino, ¿no? Y por ahí, pues, en turismo activo hay muchísimas actividades relacionadas con el verano, con el mar, etcétera. Sí, de hecho leía hace poco, ya para cerrar, justo que cada vez más y más leía un informe donde hablaba de la importancia de las actividades complementarias dentro de determinados hoteles y que estaban siendo absolutamente clave a la hora de la reserva directa y los canales de reserva. Era muy interesante como justo lo Sí, que comentas, ¿no? Que cada vez es un viajero más informado, donde las actividades que se pueda ofrecer es algo cada vez que dan un mayor valor. De hecho, esto va muy alineado también con tendencias que vemos nosotros dentro de, pues, por ejemplo, el PMS o desarrollos que hay a efectos de un módulo que tenemos que se llama experiencias, Meridian Experiences, y justo este apartado cada vez se ve que más y más tendrá una presencia mayor en la reserva y en el tipo de vacaciones, ¿no? El tipo de actividades que quieren pues en este caso realizar los viajeros durante su tiempo de descanso. Así que totalmente. me resulta muy interesante que lo destaques tú porque en este momento he visto que hay varias empresas que en sus informes justo destacan el tema de las experiencias como un factor clave a la hora de escoger un hotel o barra destino. Totalmente. Y ahí quiero romper una lanza en favor de, esto es algo que también he repetido mucho trabajamos con clientes hoteleros y hablo mucho con hoteleros. Yo tengo experiencia, he trabajado en cadenas hoteleras, em, en que a veces se pierde el foco desde el punto de vista de un alojamiento, en que un visitante normalmente va a un destino. Es decir, no viaja a un hotel, viaja a un destino. Entonces, pongamos el foco en qué le ofrece el destino a ese visitante y cómo vamos a hacer que su estancia encaje en lo que quiere experimentar en el destino, más que pues hablar tanto o resaltar tanto las características o las ventajas del propio alojamiento, ¿no? Que a veces ahí se pierde un poco de foco. Sí, la verdad que sí. Yo creo que ahí nos daría también para otro episodio porque al final hay distintos tipos de hoteles y hay un tipo de hotel que debería trabajar hacia ofrecer una reserva, ¿no? Completa de lo que es el establecimiento más la oferta complementaria entendida como experiencia y también yo creo que en otras ocasiones poner en valor, como dices tú, si es un hotel pues un poquito más urbano, pues en este caso la fortuna de estar en determinados destinos y experiencias que se puedan realizar. Pero bueno, yo creo que esto nos da para otro episodio, Carlos. Muchísimas gracias por todos tus aportes. A mí me ha resultado un episodio muy interesante, sobre todo entendiendo un poco más gestión de destinos, inteligencia artificial generativa, ejemplos y bueno, veremos qué tal termina la temporada estival y nada, yo seguramente te emplazo a que nos acompañes en otra ocasión para poder hablar de datos a pasado en este caso. Genial, por mi parte, cuando queráis, encantado de participar y gracias de nuevo por la invitación. Nada, muchísimas gracias a ti y bueno, nada, agradecer a todos nuestros oyentes por el seguimiento y esperemos que este episodio haya sido de vuestro agrado. Muchísimas gracias.